El pasado mes se estrenó por Disney Plus la primera serie original de Pixar, y probablemente la última. ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Al Preli! Pero antes de empezar, este video está patrocinado por nosotros mismos. Nada, pues la verdad es que les quería comentar que vieran nuestra video reacción que subimos a la primera película de Equestria Girls de My Little Pony. Ya está disponible en el canal, es un video muy divertido y creo que les va a gustar bastante. Y también les quiero invitar a que vieran nuestro video de por qué Trolls es más profunda de lo que crees. Tiene que ver con drogas. También es un video bastante bueno y del cual estoy muy orgulloso. Así que vean esos dos videos, ¿ok? Bueno, ahora sí empecemos. Esta serie es Win or Lose, y sigue a los Pickles, un equipo de softball de secundaria. La serie se sitúa la semana antes de su partido de campeonato. Pero la historia no es tanto sobre softball ni deportes, nah. Es sobre los obstáculos a los que uno se enfrenta para poder triunfar en la vida. La cosa y lo que la hace diferente a otras series de televisión es su peculiar narrativa. Cada episodio se centra en un personaje diferente. O sea, cada capítulo sigue los mismos eventos, la semana antes del campeonato, pero desde el pop de un personaje diferente. Pixar sí le sabe al pop. En esos capítulos seguimos a varios personajes, y aunque algunos sí son miembros del equipo de softball, no todos lo son. Supongo que hicieron esto porque si no se hubiera vuelto repetitivo. Por eso, algunos de los protagonistas también son familiares de los niños, o incluso adultos como el árbitro y el coach. La peculiar forma en la que la serie cuenta su historia es lo que la diferencia y la hace única del resto de las series, pues esta narrativa no es bastante común ni muy explorada precisamente por lo complejo que puede llegar a ser, pues a lo largo de sus capítulos nos cuenta múltiples historias en paralelo que están bastante entrelazadas entre sí, pero precisamente eso es lo que lo hace interesante, pues en cada capítulo vemos una nueva perspectiva, y dependiendo del punto de vista, un mismo evento sucede de una manera o de otra. O sea, en la serie nunca vemos lo que sucedió de forma objetiva, y solamente nos podemos dar una idea de lo que pasó al tener diferentes perspectivas de un mismo evento. Por eso, capítulo a capítulo, vemos que los personajes son algo diferentes, pues los vemos a través de los ojos del protagonista de ese episodio, y de cómo los percibe, pero nunca de cómo son en realidad. Por ejemplo, hay un capítulo donde una hija siente que su mamá es muy irresponsable y entonces ella debe hacerse cargo de la familia y del dinero. Pero el siguiente capítulo es el punto de vista de la mamá, y vemos que en realidad ella está cargando con muchos problemas, y para no preocupar a su hija se pone esta fachada de diversión y de alegría. Además, debido a esta narrativa en paralelo, esto hace que cada capítulo tenga una estructura bastante interesante. Cada uno de los 8 personajes que tiene su propio capítulo, primero es introducido en otro episodio, a través del punto de vista de otro personaje. De esta manera, al presentártelo primero de una manera y luego dedicar un episodio para explorarlo, la serie reta la percepción inicial que tuvo el espectador respecto a ese personaje, algo que funciona bastante bien para transmitir una de las ideas principales de este show, que la realidad es diferente para todos. Cada persona es un mundo, cada uno viene de diferentes lugares, con diferentes problemas e inseguridades. Por eso, un mismo evento puede impactar de forma distinta a dos personas. Otro elemento sobre su estructura y que podríamos decir que es parte de la fórmula de cada episodio, es que todos tienen un montaje que transcurre en la semana previa a la noche del campeonato. Además de que todos los capítulos no tienen final, haciendo que todas las historias de cada personaje estén inconclusas. Esto hace que quieras seguir viendo el siguiente capítulo, pero como la historia no avanza de forma lineal, o sea que la historia no se desarrolla progresivamente conforme avanza la historia, sino que la historia se cuenta en paralelo, donde cada capítulo recorre una y otra vez los mismos eventos pero desde diferentes personajes. Entonces la resolución de este capítulo y de todos en realidad sucede hasta el final de la serie, en el último episodio, que es donde convergen todas las tramas, se resuelven todas las historias así como los arcos de cada personaje, lo cual es perfecto porque cada capítulo hace que quieres que llegues al final de la serie y sepas qué sucede en la noche del campeonato, además que lo hace bastante único y original en un sentido narrativo. Pero aguántense, que su peculiar estructura narrativa no es lo único que diferencia a esta serie de otras, y es que Win or Lose hace muchísimo uso de metáforas visuales para representar los conflictos emocionales de cada personaje. A lo largo de todos los capítulos vemos que cada personaje tiene un conflicto emocional y ciertos mecanismos de defensa, que se ven reflejados y ejemplificados de manera increíble a través de metáforas visuales. Esta técnica, aunque no es común, sí ha sido utilizado por otros productos audiovisuales. En particular nos recordó un poco a Intensamente o a Big Mouth, pues en ambas se utiliza la personificación para explicar el viaje emocional de los personajes. En Intensamente obviamente tenemos a tristeza, alegría, temor, furia, desagrado, etc. Los escritores convirtieron las emociones de Riley en personajes, y en Big Mouth es algo parecido. No sé si son emociones como tal, pero tiene que ver con la mente y el estado de ánimo. Aquí vemos que toman conceptos como la lujuria, el amor, el odio, la ansiedad, la depresión, la vergüenza y la gratitud, y son convertidas en personajes que interactúan con los protagonistas.
Pero en Win or Lose, en vez de utilizar la figura retórica de la personificación, o sea, convertir en un personaje sus conflictos emocionales, más bien utiliza metáforas visuales para representarlas. Bueno, excepto en el primer capítulo que es sobre Lori, donde de hecho sí utilizan la personificación y crean un personaje que representan todas sus inseguridades, que es como una especie de babosa que tiene una personalidad como una mezcla entre ansiedad y depresión. Pero en los demás capítulos simplemente son una metáfora visual. Por ejemplo, el capítulo 2 trata sobre un árbitro. Aquí vemos que se pone una armadura emocional representada literalmente por una armadura azul. Como estas, hay más metáforas para otros personajes y sus respectivos conflictos, como utilizar la imaginación para lidiar con el aburrimiento, o sentirte elevado o hundido dependiendo de tus logros. Y algunos personajes hasta pueden tener múltiples metáforas, no solamente una, lo cual hace que la serie no se sienta tan repetitiva y la haga más dinámica. Gracias a estas metáforas, la historia es capaz de tratar temas universales con los que te puedes identificar, pues vemos a los personajes enfrentándose a sus inseguridades. Sienten presión por ser perfectos, tienen miedo a abrirse a nuevas relaciones, se ven obligados a madurar o sienten que no son suficiente. Esto hace que los personajes se sientan más realistas y tridimensionales. Como algunos ya se habrán dado cuenta, para esta producción era indispensable tener una gran animación y un increíble trabajo visual, pues gran parte de la serie depende de sus metáforas visuales. Afortunadamente, Pixar no decepciona en este apartado y lograron hacer un increíble trabajo en el aspecto visual. La animación es genial, y a pesar de haberse producido con menor presupuesto que una película de Pixar, aún así está a un nivel bastante superior a otras series animadas. ¿Verdad, Miraculous? La serie fue animada por el equipo de Pixar, animadores que han trabajado en películas del estudio, así que por eso estuvo animado a ese nivel de calidad. Pasando al estilo de la serie, su estilo es un poquito más diferente a lo que nos tiene acostumbrado Pixar. Aquí podemos ver un estilo de personajes más caricaturizado, recordándonos un poco más a cosas que vimos como en Luca o Turning Red, aunque a veces yo llegué a sentir este estilo como algo un poco corporativo, como las animaciones que haría una empresa para sus clientes o sus empleados. Podemos ver que el diseño de personajes es bastante geométrico y en ocasiones es un poco extraño porque algunos personajes no tienen nariz y otros sí, y como que eso saca un poco de onda, sobre todo cuando pasa en la misma toma. Pero en general visualmente es bastante buena. Pasando al tono de la serie, los capítulos son bastante entretenidos. Hay un buen balance entre el drama y la comedia. La serie va y viene entre ser graciosa y ser emotiva, y sabe en qué momentos ponerse seria y en qué momentos ser irreverente. Sus personajes son muy entretenidos, cada uno tiene una personalidad muy marcada y muy distintiva del otro. No quiero hablar mucho de ellos porque prácticamente estaría spoileando la serie, pero les puedo decir que de los más divertidos para mí personalmente fue Lori, porque es demasiado torpe, aunque al mismo tiempo es gentil y amable. E incluso sus personajes que son más secundarios o de fondo, aún así son memorables. Por ejemplo, hay un personaje que sale muy poco y es un tipo que siempre utiliza una cabeza de pollo para cubrir su rostro. Nunca supe mucho por qué lo hacía y no tiene una gran participación en la historia, pero definitivamente me voy a acordar de él. En esencia, más o menos esto es de qué va Win or Lose. Pero ahorita me gustaría contarles un par de curiosidades que pude encontrar respecto a esta serie. La idea de esta serie surgieron de las conversaciones que tuvieron sus creadores, Hobson y Yates. Ellos se dieron cuenta que durante las juntas creativas que tuvieron mientras trabajaban en Toy Story 4, cada uno tenía diferentes reacciones e interpretaciones a los mismos eventos. Entonces usaron esa idea de diferentes puntos de vista para desarrollar una serie animada que giraba sobre un solo evento, pero cada personaje reaccionaba diferente a ese mismo evento. La producción de Win or Lose no fue para nada fácil y tuvo que enfrentarse a bastantes problemáticas. La primera fueron sus múltiples retrasos. Para que se den una idea, el primer vistazo de la serie había salido en 2021, o sea, hace 4 años. Resulta que originalmente Win or Lose iba a salir en diciembre del 2023, pero un par de semanas antes, en noviembre, Pixar la retrasó un año más, hasta diciembre del 2024, y luego la volvieron a retrasar hasta febrero del 2025, que fue cuando finalmente salió. No pude encontrar los motivos de este retraso, pero probablemente fueron por 2 razones. La primera es por el cambio de las prioridades en Pixar. Actualmente, Pixar se está enfocando más en sus franquicias ya existentes y en sacar secuelas, más que en su contenido original. Esto mismito le pasó a Elio, que originalmente se iba a estrenar el año pasado, pero fue retrasada para que Intensamente 2 se estrenara en su lugar. Y ya sabemos cómo resultó eso, en un rotundo éxito. Pues bueno, lo mismito sucedió con Win or Lose. Originalmente se iba a estrenar primero Win or Lose el año pasado, en diciembre, pero tras el éxito de Intensamente 2, decidieron adelantar Dream Productions y estrenarla en lugar de Win or Lose, y es por eso que volvieron a retrasar la serie. Y la segunda razón de esos retrasos fue por cambios en la historia, lo cual voy a explicar a continuación.
Esto que voy a contar a continuación es la principal controversia que hay alrededor de esta serie, y es la eliminación de un personaje trans. Resulta que en diciembre del año pasado salió a la luz una noticia que decía que habían eliminado una trama sobre un personaje trans. El personaje de Kai originalmente sería una chica trans, pero debido al clima político actual de los Estados Unidos, que es una forma muy bonita para decir que los fascistas están en el gobierno, pues Disney mandó a cambiar esto para no causar polémica entre el público y además, y más importante, no perder el apoyo del gobierno. Obviamente Disney no lo dijo así, y la razón oficial que dieron fue la siguiente. Reconocemos que muchos padres quieren discutir ciertos temas con sus hijos en sus propios términos y en su propio momento. También otra cosa que hay que entender es que el tema de las personas trans, en deportes en particular, es un tema muy polémico, especialmente en Estados Unidos, un país donde el conservadurismo está en el poder. Por eso mismo el año pasado empezó un borrado de contenido LGBT en Disney, pues en Intensamente 2 se le pidió a los escritores que no se mostrara que Riley fuera gay, y en Moon Girl and Devil Dinosaur se eliminó un episodio sobre una chica trans. Regresando al tema, la cosa es que eliminaron todo rastro de que Kai era una chica trans y la convirtieron en una chica cisgénero. Pero aún así, en el episodio final se nota bastante el subtexto original de que era una chica trans, con Kai teniendo una apariencia masculina al inicio del capítulo y femenina al final de su montaje, así como unos diálogos algo divertidos. Pero eras muy buena en béisbol. Esto es mucho. Entonces, ¿ahora quieres cambiar a softball? Éramos tan buenos en béisbol. ¿Te gusta el béisbol? Ni siquiera... Además, en internet, en 4chan específicamente, se llegó a filtrar una secuencia de storyboard donde se mostraba parte de este capítulo original eliminado donde Kai era trans. Aquí podíamos ver que el capítulo iba a utilizar una metáfora visual para representar la disforia de género, donde Kai se veía al espejo y se podía ver cómo su cara se comenzaba a desfragmentar hasta un punto que no se reconocía a sí misma. Creo que es una lástima porque este capítulo hubiera sido de bastante beneficio para la comunidad trans, pues por medio de esta metáfora visual, la serie hubiera hecho una concientización sobre lo que es la disforia de género, y más personas, sobre todo que no son trans, podrían más o menos darse una idea de cómo se sentiría la disforia, y de esa forma comprender más a la comunidad trans. Pero bueno, pues eso ya nunca va a pasar. Gracias, Disney. También como parte de esta polémica comenzó a circular la noticia de que Disney tiene su primer personaje cristiano, porque en un punto del episodio podemos ver que Lori hace una oración. Obviamente esta fue una estrategia de marketing bastante descarada por parte de Disney para simpatizar con personas con una ideología conservadora. A Disney no le bastó con eliminar a un personaje trans, borrando así la existencia de una comunidad que ya de por sí es bastante marginada, e interfiriendo con la integridad artística de un proyecto, sino que además también canceló la secuela de Win or Lose. Así es, resulta que Pixar estaba trabajando en un spin-off de Win or Lose, pero en 2023 Disney decidió cancelarlo. No hay una razón oficial de por qué hicieron esto, pero probablemente se deba al cambio de prioridades que tuvo la compañía, donde ahora se están centrando más en sus franquicias ya existentes y sacando secuela tras secuela. Pero bueno ya, basta de curiosidades. Ahora les voy a dar mi breve opinión de la serie. Ok, la serie está bastante chida y me gustó mucho. Principalmente valoro su audacia y originalidad narrativa. Sincronizar 8 historias al mismo tiempo es todo un desafío, y hacer que todas las historias se encajen, se entrelacen y tengan un propósito es complejo. Mientras veía la serie, tenía miedo que el último capítulo no fuera a ser suficiente, pues el último capítulo se le estaba exigiendo demasiado. Tenía que resolver 8 historias y arcos de personaje, y lamentablemente es de mi desagrado informarles que, pues sí, el final me decepcionó un poco, la verdad. El principal problema que sentí en el último episodio es que lo sentí algo apresurado, y la verdad es que no sentí que conectaran bien las tramas. Pero creo que me puedo hacer de la vista gorda porque personalmente valoro más la forma original en la que contaron su historia, aunque tal vez el final no cumpliera con mis expectativas. También quiero recordarles que esto solamente es mi opinión y es bastante subjetivo. Seguramente algunos que ya vieron la serie estén completamente en desacuerdo con esto, y es totalmente válido. Y si todavía no has visto la serie, no me hagas caso, mejor vela para que tú puedas opinar bien. Otra cosa que me gustó de esta serie pues fueron sus personajes. Principalmente mis favoritos fueron Lori y Kai. Lori porque pues prácticamente yo soy puras inseguridades, ansiedad y así. Entonces me identifiqué demasiado con la metáfora visual que ella tenía. Además porque es un personaje muy divertido por lo torpe que es, y cada vez que aparecía pues me daba risa, ¿qué te digo? Soy así de simple. Ahora respecto a Kai, obviamente me hubiera gustado que se hubiera quedado como una chica trans como originalmente tenían planeado. Pero pues a pesar de los cambios, el subtexto trans todavía sigue bastante presente, entonces no sentí que afectara tanto como tal. Personalmente conecté bastante con Kai, creo que fue el capítulo con el que más me identifiqué, tanto por lo trans como por su autoexigencia. Recibía mucha presión por parte de sus padres y tenía demasiada presión por ser perfecta, y sus méritos nunca se los reconocía. O sea, soy esa.
Literalmente yo, güey. Y me gustó bastante su metáfora visual de que se elevaba cuando se sentía bien por su euforia de género y sus logros, y cuando se hundía, ¿no? Debido a la presión que sentía por parte de su padre. Está bastante chida también. Ah, pero definitivamente uno de mis personajes favoritos fue esta reina, esta diva. No me acuerdo cómo se llama, pero es un intendente que ayuda a Frank con sus problemas de amor. Y me gustó porque me recordó bastante al personaje de Ryan de High School Musical. Creo que básicamente son el mismo personaje. Si disfrutas intensamente y te gusta el trabajo que hace Pixar, definitivamente tienes que ver Win or Lose. Su principal fuerte es la forma tan interesante en cómo cuentan todas las historias de sus personajes. También el uso de las metáforas visuales ayudan a comprender con claridad el conflicto emocional de cada personaje, así que es muy probable que te identifiques con alguno de ellos o hasta con varios, como yo por ejemplo. Y realmente no importa qué edad la veas, hay un personaje para todos. Además, la serie tiene momentos tanto cómicos como conmovedores, así que prepárate para unas cuantas lágrimas, ¿eh? Si te gustan las series que te hacen pensar, sentir, reflexionar sobre tus emociones, definitivamente Win or Lose es para ti. Así que dale una oportunidad a esta serie. Si la quieres ver, la puedes encontrar en Disney Plus. Es una serie cortita, consta solamente de 8 episodios y dura más o menos como 22 minutos cada uno. Algunos son un poquito más largos. Pero bueno, Frelis, hasta aquí llega el video del día de hoy. Acá abajo en los comentarios díganme qué les pareció este video. Díganme si ya vieron Win or Lose. Si ya la vieron, díganme qué les pareció. Y si no la han visto, díganme, ¿piensan verla después de ver este video? Si les gustó este video, denle like, no olviden suscribirse y darle click en la campanita para que estén al pendiente de los próximos videos que subamos en este canal. Síganos en redes sociales, estamos como alfreli227 en Instagram y en Twitch. Vayan y síganos, Feliz, muchísimas gracias por ver este video hasta el final y recuerden que los quiero mucho. Adiós.